¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y estamos viendo las clases que corresponden a Historia Universal. Hemos hecho las dos últimas clases sobre Egipto y vamos a hacer esta y la siguiente sobre Mesopotamia. El día de hoy solamente nos vamos a enfocar en los aspectos que están relacionados a la evolución histórica de los pueblos, igual que con Egipto. La siguiente clase vamos a hacer el desarrollo cultural. Felicitar a los que están haciendo el quizzes, lo están haciendo muy bien, chicos, estoy bien contento, la mayoría lo cumple. Hay algunos que sacan perfectas las notas, ¿no? Keops, Yasmín, Miguel Ángel, ¿no? De los que recuerdo ahorita, un tal Bir, que no sé quién es, me pone Bir, no sé quién eres Bir, ¿no? A los otros igual no se preocupen, es un proceso, tiene que ir mejorando. Estoy bien contento con los resultados del quizzes, ¿no? Espérenme. ¿No? Entonces, está bien que lo estén haciendo de esta manera, estamos practicando esta realización de exámenes. No se preocupen, no es necesario que sea perfecto, pero quiero ver que lo hagan. A los que les va perfecto, vea que los felicitamos. De los varones eran, si no me equivoco, Patrick, Keops y Miguel Ángel, y este tal Vir, si no sé si es un varón o una mujer. De las mujeres vi a María y a Yasmín, ¿no? Que sacaron calificación perfecta, ¿no? El asunto es que quiero que lo hagan, chicos. Si pueden hacerlo perfecto, como estos alumnos que acabo de mencionar, bien por ustedes, ¿no? Pero al resto, traten de hacerlo, inclusive lo que lo no están haciéndolo, por favor, ¿no? Bien, vamos a empezar con la clase directamente. Vamos a empezar a ver cómo eran Mesopotamia. El corazón del Oriente Medio es Mesopotamia, país entre ríos, una extensa área geográfica estimada en casi 80.000 kilómetros cuadrados. Es una gran fosa tectónica, orientada de norte a sureste, recorrida por los ríos Tigris y Éufrates, nacidos en Anatolia. Esta zona, donde se ubica una de las cunas de la civilización, está limitada al norte y al nordeste por las montañas del Kurdistán, al este por los montes Zagros y al sur por el Golfo Pérsico. En su parte occidental queda separada del desierto sirio-arábigo por el río Éufrates, con altas temperaturas y escasas lluvias. Geográficamente, en Mesopotamia pueden distinguirse tres zonas. En el norte, la Alta Mesopotamia está cruzada por subafluentes del Tigris y el Éufrates, y en sus tierras evolucionaron ciudades como Asur, la capital asiria, Nínive, Calag y Dulzarruquín. La segunda zona, por debajo de la anterior y de menor extensión, Akkad, es un territorio encuadrado por el Éufrates y el Tigris. En este ámbito surgieron las antiguas Babilonia, Kish, Sipar, Dur-Kurigalzu y Agadé. Por último, la tercera zona, Sumeria, es un extenso paisaje de llanuras aluviales donde se levantaron Eridu, la antigua capital sumeria, Ur, Uruk, Larsa, Lagash y Nippur. En distintos periodos, el poder de diversos reinos mesopotámicos se extendió mucho más allá de sus llanuras, estableciendo contacto con gentes vecinas que también contribuyeron significativamente a la civilización de esa zona. Hititas en el norte o persas en el este, entre otros muchos, se relacionaron con los pueblos mesopotámicos, relación que favoreció el desarrollo de nuevas pautas culturales. Uruk aporta a la humanidad los más antiguos ejemplos conocidos de escritura, entre el 3500 y el 3000 a.C. Es esta ya un sistema completo con más de 700 signos distintos, y su función debió ser sobre todo económica, para el control y la administración de la riqueza de los templos. Las primeras tablillas de barro consignan la cesión de productos tales como el grano, cerveza o ganado. Otras son listas en las que los escribas aprenden a leer y escribir. Los signos son muchas veces sencillas figuras de significado evidente en las que, por ejemplo, una espiga representa a la cebada. Con el paso del tiempo, se adaptó la forma de los signos para escribirlos con un punzón de junco. El resultado fue que las incisiones tenían forma de cuña, de ahí el nombre de escritura cuneiforme. Junto con la escritura, otras invenciones de este periodo están en el camino de la civilización.
La cultura de Uruk, ya sumeria y extendida por toda la Baja Mesopotamia, proporciona el pleno dominio de nuevas técnicas, como la rueda y el carro, la navegación, el torno de alfarero, el arado o la fundición de metales. Corresponde a Mesopotamia el honor de ser uno de los primeros lugares, si no el único, donde por primera vez son levantados templos y ciudades, donde primero se trabajó el metal, donde apareció la escritura y donde surgieron los primeros grandes reinos e imperios. Los sumerios preparan culturalmente el terreno para la que será una de las más grandes civilizaciones de la historia universal, la egipcia. Hacia el año 2900 a.C., la Mesopotamia meridional estaba dividida en dos regiones, Akkad al norte, desde Abu Salabij hasta el límite norte de las llanuras aluviales, y Sumer al sur, desde Eridu hasta Nippur. Las primeras tablillas en barro traducidas por los arqueólogos descubrieron que los escribas llamaban Sumer a la tierra situada entre los ríos Tigris y Éufrates. Con el paso del tiempo, Babilonia, y hoy en día Irak. Uno de los templos sumerios más monumentales fue construido en Cafadye en los últimos tiempos del dinástico arcaico sumerio, entre los años 2700-2400 a.C. Templo oval consagrado a un dios desconocido, presenta la novedad de estar rodeado por una doble muralla que cerraba un recinto de 103 metros de longitud por 74 de anchura. El templo está edificado sobre una alta plataforma de 3 niveles y aislado del resto urbano por potentes defensas de perímetro ovalado. En su interior, además de las instalaciones propias del culto, talleres y otras dependencias administrativas. El método de la cera perdida permitió fabricar objetos de oro, plata y plomo. Sumer no era un país propiamente dicho, sino un territorio formado por varias ciudades-estado, cada una de ellas con su propio soberano. Este era también el representante de la deidad y quien controlaba los recursos del templo, la institución más rica y el principal terrateniente de la ciudad. El gobernante de una de estas ciudades, Sargón de Akkad, se alzará sobre el resto y fundará el primer gran estado de la región, el acadio. Proteger la propiedad individual y garantizar los tratos se convierte en una cuestión importante y para ello se fabrican sellos cilíndricos en los que se graban escenas que quedan marcadas al pasarlo sobre una superficie de arcilla. Las ciudades-estado, aunque eran políticamente autónomas, compartían rasgos culturales como el idioma o la religión. Paralelamente, los templos de las ciudades van evolucionando hasta convertirse en figuras escalonados. Uno de los más antiguos y famosos se construyó en Ur, hacia el 2100 a.C. Bien, hasta ahí me parece la primera parte para poder entender el lugar geográfico, el contexto histórico en el cual se están desarrollando distintas civilizaciones. Mesopotamia, entonces, a diferencia de Egipto, cuando estudiábamos Egipto veíamos el Bajo Egipto, el Alto Egipto, el Imperio Nuevo, el Imperio Medio, el Imperio Antiguo, ¿no? Entonces, todo siempre con el nombre Egipto. Acá no. En Mesopotamia, Mesopotamia es el espacio geográfico, el espacio Mesopotamia. Mesopotamia es el espacio geográfico y las culturas van a recibir diferentes nombres a través del tiempo. Vemos, de acuerdo, miren, imperio, van a estar ubicados en el mismo espacio geográfico, pero van a recibir distintos nombres las civilizaciones en este imperio, en este espacio geográfico. Muchas veces van a ser o ciudades-estados o van a ser todo el territorio que van a conquistar. Vamos a ver los diferentes, es como cuando estudiamos la historia del Perú, vemos Chavín, vemos Chancas, vemos Huancas, vemos Huari, vemos Tiahuanaco, vemos Paraca, vemos Nazca, entonces vemos un montón de estados, ¿no? ¿Y en dónde estaban ubicados? En el espacio geográfico. ¿Cuál es el espacio geográfico? El actual Perú, ¿no? Entonces, de la misma forma, Mesopotamia. Mesopotamia, a lo largo del tiempo, van a haber distintas civilizaciones con distintos nombres. El espacio geográfico es lo que lo vamos a llamar Mesopotamia, a diferencia de Egipto, que todo es Egipto.
¿no? El imperio antiguo, el imperio medio, el imperio nuevo, la conquista extranjera, pero siempre estamos hablando de faraones, siempre estamos hablando del mismo Egipto. Acá no. Acá Mesopotamia se utiliza para entenderlo como el espacio geográfico, donde van a haber distintas culturas alrededor de un lapso de 3000 años. Mesopotamia, la tierra entre dos ríos, porque eso significa, ¿no? Meso, mitad, ¿no? Y potamos, ¿no? Es ríos, ¿no? Entonces, entre dos ríos. Eso es lo que significa Mesopotamia. La palabra en griego significa entre ríos. ¿Qué ríos? El río Tigris y el río Éufrates. Éufrates está más hacia el oeste, el Tigris está más hacia el este. Mírenlos. Están eso, toda la información se las estoy colocando, ¿no? Para que ustedes lo puedan apreciar, ¿no? El Tigris más hacia el este y el Éufrates hacia el oeste. Van a empezar ambos ríos en la península de Anatolia, que es esto de acá que hoy día es Turquía, y van a terminar, como vimos en el video, en el Golfo Pérsico. Entonces, el espacio Mesopotamia se va a dividir en tres zonas. Al norte, la Alta Mesopotamia, al norte, la Alta Mesopotamia o Asiria, estaba habitada por los asirios. ¿Quiénes son los asirios? Los vamos a ver acá, ¿no? El imperio asirio, ¿lo ven? Después vamos a encontrar a la Baja Mesopotamia Media, perdón, llamada Akkad o Babilonia, que va a tener dos grandes imperios, el imperio babilónico y el neobabilónico. Y por último, la Baja Mesopotamia al sur, habitada por sumerios y acadios. Los acadios y los sumerios. Dependiendo de la época, una de estas culturas va a regir sobre el resto. Entonces, miren la historia, ¿no? 3000 antes de Cristo, 7 culturas tenemos que tenerlas en consideración para lo que es historia en la antigüedad. La China y la India, Mesopotamia, Egipto, Grecia y en América los mayas y los incas, como las culturas que empezaron desde cero. Esta es una de esas culturas. No había nada. Se detuvo el hombre, lo hemos visto, desde el Paleolítico, hicieron esta gran civilización, una de las grandes maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Entonces, el espacio mesopotamio, habíamos dicho, al norte, Asiria, ¿no? Como era una zona pedregosa, seca y de poca producción. Solo en las orillas de los ríos era fértil, ¿no? Al norte, solo a las orillas de los ríos es fertilidad, porque es pedregosa, seca y con poca producción. En cambio, al centro vamos a encontrar lo que se va a llamar la Babilonia, ¿no? En el centro, la Mesopotamia media, llamada Acado-Babilonia, que era una planicie fértil que tenía como centro el punto que se acercaba más a los ríos Tigris y Éufrates. Acá, Babilonia justo se encontraba en la mitad de estos dos ríos, justo en la zona en donde los dos ríos se van a acercar más. Y al sur vamos a encontrar la región del Sumer, la Baja Mesopotamia, también llamada Sumer, que era una zona pantanosa, ubicada alrededor de la desembocadura de los ríos. Allí van a nacer las primeras ciudades. ¿Cuáles son esas primeras ciudades? Ur-Lagash, Ur-Agash y Uruk, ¿no? Son las tres primeras ciudades con las cuales se inicia la civilización en todo el mundo. El crecimiento de los ríos Tigris y Éufrates era violento e irregular, y por ello poco predecible. Esto va a obligar a las comunidades de las regiones a organizarse y construir obras hidráulicas. Desde la civilización sumeria, tercer milenio antes de Cristo, acá el imperio sumerio, se van a construir redes de canales que van a posibilitar irrigar grandes territorios y conseguir una gran producción agrícola. Acá, el primer gran imperio entonces va a ser el imperio sumerio, después los acadios, los babilónicos, los asirios, ¿no? El neobabilónico y al final van a ser conquistados por los persas. Los persas están más hacia el este, ¿no? Hacia lo que va a ser ahora Irán. Diversidad étnica, eso era lo que les decía. A diferencia de Egipto, Egipto es una sola etnia, ¿no? Esa tiene esta particularidad. Egipto es uno solo, Mesopotamia no.
donde la unificación fue llevada a cabo por la etnia camita en un territorio relativamente aislado del exterior. Alrededor de Egipto, ya lo vimos la clase pasada, estaba al norte el mar Mediterráneo, al este el canal de Suez, estaba y después rodeándolo por el sur y por el oeste el desierto. Entonces estaba rodeada de todo, solamente hay una estrecha franja que lo conectaba con Palestina, la del canal de Suez, ¿no? Pero todo el resto, Egipto está encerrado en sí mismo. Acá Mesopotamia no, Mesopotamia está en la mitad de todo, lo cual lo problematiza su desarrollo. Entonces, en Mesopotamia se desarrollaron diversos pueblos, ya hemos visto esos diversos pueblos, ubicadas en las diferentes márgenes de estos ríos, Tigris y Éufrates, los cuales llegaron a las zonas atraídas por sus recursos y porque carecía de fronteras naturales que los aislaran del exterior, ¿no? Ya hemos visto en Egipto, ¿ven? Acá está el canal, el istmo de Suez, todo está en Egipto, todo está alrededor del mar Mediterráneo, el mar Rojo, el desierto, no hay por dónde entrar a Egipto. En cambio, en Babilonia no, Babilonia está en medio de todos. Entonces todos llegaban acá y se asentaban en algún lugar de esta zona Mesopotamia, entre estos ríos. Los principales pueblos que van a llegar van a ser primero los sumerios, ¿no? El imperio sumerio, que es donde va a empezar, aquí abajo, donde va a empezar la civilización. Y ya hemos dicho que cuáles son las ciudades, Uruk, Ur y Lagash. Luego de ello, los sumerios, que llegaron desde la India hacia el 3500 a.C. Después los semitas, que van a ser los acadios, los amorreos y asirios, que van a arribar desde la península arábica, ¿no? Aquí. Y ellos van a arribar hacia el año 2500. Y después los indoeuropeos, ¿no? De Europa y de la parte de la India. Los hititas, los medos y los persas, que van a llegar más pronto, hacia el año 2000. Entonces, esto es la zona. Ya la hemos visto en el video y la estamos explicando aquí. Territorio se divide en 3 grandes zonas: alta, baja, media, la alta hemos visto los asirios, la media los babilónicos y al sur los sumerios y acadios, donde van a estar las ciudades más antiguas. Entonces vamos a ver uno a uno estos primeros estados mesopotamios. Vamos a ponerle el video que quiero que vean. Perdón, publicidad. Más publicidad. Perdón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Mesopotamia. ¿Y qué fue de esta civilización? Bueno, la Mesopotamia es una región de Asia Occidental ubicada entre los ríos Tigris y Eufrates, así como en sus terrenos circundantes. En esta región surgió durante la Edad Antigua la llamada civilización mesopotámica. Gracias a esa cultura, allí se inició la revolución neolítica, es decir, el desarrollo de la agricultura y la ganadería hace alrededor de 12.000 años. También debemos decir que la palabra Mesopotamia significa entre ríos, también llamada corazón de Oriente Medio. Comprende la región actual de Irak, Irán y Siria. Continuemos hablando sobre las etapas de esta Mesopotamia. Bueno, debemos decir que la Mesopotamia tuvo etapas conocidas por el nombre de los pueblos conquistados, comenzando con los sumerios. Bueno, los sumerios, debemos decir que esta civilización fue extremadamente importante para el desarrollo humano, pues allí se desarrollaron las técnicas para importantes construcciones que permitían al hombre mantener un control sobre la naturaleza. Este pueblo desarrolló represas para impedir el avance de las aguas del río en el periodo de inundaciones, además de reservorios y canales de riego. ¿Qué más podemos decir de esta civilización? Bueno, además se atribuye a los sumerios el desarrollo de la primera forma de escritura de la humanidad. Nos referimos a la escritura cuneiforme, creada para mantener control sobre la contabilidad de los palacios reales. Esa escritura era hecha en bloques de arcilla con un instrumento puntiagudo llamado cuneo.
Sigamos con los acadios. Bien, ¿Qué podemos decir? antes de empezar con los acadios, quiero que leamos lo que dice sobre los sumerios, que era la más antigua, ¿no? Hacia el año 3500, lo que nos da el texto, parecido a lo que nos dice el video. Hacia el año 3500 antes de Cristo se van a fundar las primeras ciudades-estados. Kish, Uruk, Ur y Lagash. En el interior de cada ciudad se van a encontrar templos que a menudo se construían sobre enormes torres escalonadas llamadas sigurat. Inicialmente, el mando político fue ejercido por un rey sacerdote, elegido por los pobladores. Con el tiempo, este cargo se va a volver hereditario y el gobernante recibió el título de ensi. Este se encargaba de defender la ciudad, dirigir obras de riegos y organizar el culto a los dioses. Las más antiguas es esta, la que corresponde a los sumerios. Entonces estamos aquí. Después vamos a venir con el Imperio Acadio. Acá, el Imperio Acadio, ya hemos dicho dónde se van a desarrollar. Sumerios y acadios van a estar en la Baja Mesopotamia, geográficamente y acá temporalmente. Ahora vamos a seguir viendo el video. Al respecto? Bueno, debemos decir que el dominio de los sumerios terminó con la llegada de los acadios, que conquistaron las ciudades de la región y fundaron el imperio acadio. Ellos tuvieron como principal rey al rey Sarcón de Acadia. Sin embargo, el imperio de los acadios fue muy breve y luego fue sustituido por los amoritas como pueblo predominante. Continuando con la etapa siguiente, debemos hacer mención de otro pueblo importante. Bien, antes de ver el pueblo, veamos lo que nos dice el texto. Perdón, aquí el texto. Entonces los acadios, y acá habíamos dicho que empezaba en el 3500, en el 3000, ¿no? Los sumerios, los acadios van a empezar en el 2330. Hacia el 2330 los acadios se van a establecer en esta región. ¿En cuál región? Estamos en la Baja Mesopotamia. Durante el reinado de Sargón van a establecer su capital en la ciudad de Akkad. Y sojuzgaron a los sumerios. ¿Quiénes eran los sumerios? El pueblo que estuvo antes de los acadios. Con el tiempo, los acadios adoptaron las creencias religiosas de los sumerios, lo que dio origen a la cultura sumero-acadio, ¿no? Van a juntarse todas las culturas de la Baja Mesopotamia y van a ser una sola cultura. ¿Cuál va a ser esa cultura? La sumero-acadia, ¿no? La conjunción de ambas culturas. En el año 2125 a.C., los ataques de los gutis debilitaron al gobierno acadio y permitieron la liberación de las ciudades-estados sumerias. A partir de ese momento se produjo una pugna entre ellas y van a establecer, para ver quién tenía la hegemonía entre todas estas ciudades-estados. Después va a venir el más conocido de todos, que es el Imperio Babilónico. Quiero que veamos el texto sobre el Imperio Babilónico. Antes de ver el texto, quiero que veamos algo de los Simpsons. Siempre que saben que pongo cosas de los Simpsons. Vamos a ver cómo hablan los Simpsons de Babilonia. Aeropuerto de Springfield, salidas para Londres, Honolulu, París, Tokio, Kingston. ¡Guay! ¡Aquí vamos! No, vamos a París, lo presiento. Allá voy, Transilvania. No, mejor iremos a Jamaica. He pasado demasiado tiempo en Babilonia. Atención, el vuelo 605. ¿No? Babilonia es entendida como la ciudad del pecado, ¿no? Así la describen en la Biblia, ¿no? Miren como otro capítulo de los Simpsons que habla sobre Babilonia. Adiós. Mi libreta y yo nos vamos a tirar la casa por la ventana a base de descuentazos. Empezaré por un par de pizzas, luego clase de tango y remataré la tarde con un dulce y refrescante frasco de perfumada con lana. Colonia. Si te gusta la piña, Colonia. No tienes más que ir a Babilonia. ¿No? Babilonia es entendida, está haciendo una sátira, ¿no? Se está riendo. Siempre recordamos que le digo lo mismo, se está riendo. Los Simpsons se están riendo. Entonces, Babilonia es como la ciudad del pecado, como la describe la Biblia. Los babilonios. ¿Y qué podemos decir de ellos al respecto? Bueno, eran dos pueblos procedentes de Arabia llamados los amoritas y los elamitas, que conquistaron Mesopotamia y fundaron dos ciudades. Una de ellas era Marí y la otra era Babilonia.
Debemos decir que los elamitas fundaron Marí, que fue la ciudad más moderna de la época, y construyeron una biblioteca con 21.000 tablillas escritas en sumerio y en acadio, en las que se plasmó toda la riqueza cultural de esta civilización. Los amoritas fundaron Babilonia y la convierten en la capital del gran imperio. Era la ciudad de mayor cultura, esplendor y opulencia. Hammurabi, rey de Babilonia, unifica el imperio y dicta las leyes más famosas de aquel tiempo. Bien, entonces vamos a ver lo que nos dice el texto sobre Babilonia. Tras un siglo de caos, los amorreos, hemos visto que son los amorreos los que llegan de la península arábiga, ¿no? Los amorreos conquistan paulatinamente las ciudades-estado y fundaron en ellas las nuevas dinastías. Hammurabi, entre 1792 y 1750, uno de los reyes amorreos, unificó las ciudades sumerias y el norte de Mesopotamia al llegar al trono de Babilonia, antigua Akkad, ¿no? A Babilonia se llamaba antes Akkad, llamada Akkad o Babilonia, por eso que se le pone aquí. Y fundó el primer imperio babilónico, unificando toda la zona, toda esta zona. La monarquía babilónica gozó de mucho prestigio e influencia. La capital va a ser Babilonia. El poder político se centralizó en el rey, quien gobernaba desde el palacio que desplazó al templo como el centro más importante del estado. Para unificar culturalmente la región, Hammurabi impulsó el culto al dios Marduk y generalizó el uso de la lengua acadia. Asimismo, impuso un sistema, ¿no? Asimismo, impuso un sistema de leyes único para toda la región, el llamado Código de Hammurabi. Bien. Así, entonces, el estandarte de Ur, los dos paneles principales de los estandartes de Ur son conocidos como cara de guerra y cara de paz. Cada uno debe ser leído de derecha a izquierda y desde abajo hacia arriba, porque así era como se escribía. Nosotros leeríamos, ¿no? de izquierda hacia derecha, ellos al revés. Y nosotros de arriba hacia abajo y ellos de abajo hacia arriba. Todo al revés, ¿no? Bien, entonces, ahora sigamos con la unificación histórica de la región de la Mesopotamia. Y hemos visto los tres primeros pueblos, sumerios, acadios y babilónicos, ¿no? Sumerios, acadios y babilónicos. Sumerios, acadios y babilónicos. Ahora vamos a ir hacia lo que corresponde al imperio hitita, el imperio asirio y el imperio neobabilónico. Vamos a ver cada uno de ellos. El imperio hitita. Ay, perdón. El imperio hitita está aquí. En el centro de la península de Anatolia va a surgir un importante reino cuyo papel en la historia de la antigüedad será crucial, el imperio hitita. Las primeras informaciones referentes al lugar se fechan en el siglo XVII a.C., cuando el príncipe Anita de Kushara se impone sobre la ciudad de Hattusa, su rival. Será el rey Hattusil I quien inicie el periodo de esplendor hitita. En primer lugar, recupera la capital, Hattusa, poniendo en marcha una serie de campañas encaminadas a dotar al reino de unas fronteras estables. Con este fin llega a Arzawa, Alalá y Jajum por el sur, mientras que por el norte se extiende a costa de los pueblos Gasga. La unificación no solo está vinculada a las gestas militares, sino que irá acompañada de una intensa actividad diplomática que incluye matrimonios dinásticos. El sucesor de Hattusil, su hijo Musil, continúa con la política expansionista, consolidando su dominio sobre las ciudades de Alepo, Yamhat y Carquemis. Incluso realizó una contundente campaña contra Babilonia, campaña con la que puso fin a la dinastía de Hammurabi. A la muerte de Musil se inicia un periodo de crisis debido a diferentes conflictos palaciegos y al auge del imperio de Mitanni en el exterior. La restauración del imperio parece obra de Tudhaliya I,
aunque el territorio se ve menguado considerablemente. Suppiluliuma será el promotor de un nuevo imperio. En un principio orientó sus campañas a la recuperación de la autoridad de Anatolia. Aunque no consiguió someter a los Galga, sí alcanzó un importante éxito en Kizuwagna, lo que le abría las puertas del Mediterráneo y Mesopotamia. De esta manera, Mitanni y Egipto se convierten en sus próximos rivales. La zona de Siria caerá bajo la influencia hitita, imponiendo su hegemonía sobre Amurru y Ugarit. El imperio de Mitanni es tomado en su mayor parte. La muerte del rey provocará la sublevación de diferentes territorios, aunque el imperio se consolidó definitivamente. Alrededor de las fronteras donde los reyes hititas mantienen su poder, se establecen una serie de zonas de influencia, como Arzawa, Carquisa o Jayasa, que hacen aún más poderosos a los monarcas, recibiendo considerables tributos de estos territorios. Muwatalli se enfrentará a comienzos del siglo XIII a.C. con la política expansionista de Anad-Ninari de Asiria en la zona de Hanigalbat, al tiempo que los faraones de Egipto intentan afianzar su influencia en Siria. Dentro de este contexto se producirá la famosa batalla de Kadesh, en la que Muwatalli se enfrentará con Ramsés II. A pesar de la victoria egipcia, el hitita mantuvo sus zonas de influencia en la región siria. Pero la invasión de los llamados pueblos del mar en el año 1200 a.C. acabará con el imperio hitita, que enmudeció para siempre. Bien, ¿no? Este es sobre el imperio hitita. Vamos a ver lo que dice el texto del imperio hitita, que está más ubicado hacia la península de Anatolia, ¿no? Hasta acá, ¿ven? No estamos tan cerca de esta zona del Tigris y el Éufrates, sino estamos un poco más al norte. Esta es la provincia de Anatolia. Hasta el siglo XVI a.C., tanto Egipto como Mesopotamia se habían desarrollado de manera independiente. Sin embargo, desde entonces, las tierras de la creciente fértil empezaron a ser unificadas bajo la dominación sucesiva de grandes imperios, ¿no? Entonces, tanto Egipto como Mesopotamia habían tenido, hasta ese momento, desarrollos independientes. A partir de aquí, de lo que escuchamos ahí en el video como la guerra de Kedash, ¿no? Que es la primera gran guerra entre Ramsés, Egipto y Mesopotamia. ¿Cómo va a terminar? Ahí dice el texto, en el video decía que terminó con la victoria de Egipto, pero no es cierto, empataron. Y es la primera vez en la historia en donde se firma un tratado de paz, en donde los dos se dicen quedémonos en nuestros territorios. La zona denominada creciente fértil, a esta le denominamos creciente fértil, ¿no? Porque es como una media luna fértil. Sin embargo, desde entonces las tierras de la creciente fértil empezaron a ser unificadas bajo dominación sucesiva de grandes imperios. Acá vamos a ver a los grandes imperios de la creciente fértil. El primero es el que hemos empezado a estudiar, a los hititas, al del video. Los hititas fueron un pueblo indoeuropeo asentado en la península de Anatolia. Ya hemos dicho, esta es la península de Anatolia, en la actual Turquía, que fundó la ciudad de Hattusa. Acá está la ciudad de Hattusa, en el siglo 23 a.C. Entre los siglos 15 y 12 a.C. van a formar un poderoso imperio, el imperio hitita, que va a extender sus dominios hasta Chipre, Siria y Mesopotamia. Miren, todo esto va a empezar aquí y va a terminar gobernando todo hasta el Golfo Pérsico, desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico. Este hecho los enfrentó con los faraones del Imperio Nuevo, rivalidad que tuvo su punto máximo a inicios del siglo XIII, cuando ambos imperios se enfrentaron en la batalla de Kedash. Esta era la batalla que les estaba hablando, que es entre este emperador hitita contra Ramsés de Egipto, que va a terminar con un empate, con el primer tratado de paz en la historia de la humanidad. Posteriormente, el imperio hitita empezó a debilitarse y va a desaparecer bruscamente durante las invasiones de los pueblos del mar en el siglo XII a.C. ¿Cuáles son los pueblos del mar? Los griegos. Los hititas fueron la primera civilización en usar el hierro, cuya producción fue guardada en secreto durante siglos. Sin embargo, al caer su imperio y dispersarse sus artesanos,
Su tecnología se difundió por toda la creciente fértil. Esto es la creciente fértil, ¿no? A esto le denominamos la creciente fértil. La gran resistencia de de metal mejoró la fabricación de armas y carros de guerra, así como de herramientas agrícolas y utensilios domésticos. Este es el imperio hitita. Después va a venir el imperio asirio. El imperio asirio solamente es esta parte verde, ¿no? Este es el imperio verde, este es el imperio que le vamos a denominar imperio asirio, ¿no? Entonces, en cantidad de territorios son mucho más grandes que los otros imperios que solamente estaban ubicados aquí, entre estos dos ríos. Ahora mire hasta dónde van a llegar, hasta el Mediterráneo, ¿no? Vamos a ver el video sobre el imperio asirio. Seguimos hablando sobre los asirios. ¿Y qué podemos decir al respecto de esta civilización? Bueno, era un pueblo semita muy guerrero. Se apoderaron de la Mesopotamia con sus carros de combate y arrietes avanzados. Realmente eran una suerte para los demás pueblos. Cada vez que conquistaban un pueblo, deportaban sus dirigentes a Asiria y repoblaban el territorio con los asirios. También debemos decir que uno de los reyes más famosos fue Sennacherib, quien puso la capital en Nínive, incendió Babilonia y lo saqueó y asedió a Jerusalén. También la gran extensión del imperio asirio lo hizo insostenible y tuvo un final muy sangriento. Los babilonios, aliados con los Medo, arrasaron Nínive y lograron acabar con el imperio. Continuando con los caldeos, deben... Bien, entonces estamos en los asirios, ¿no? Ya vimos el video sobre los asirios. Vamos a ver qué nos dice el texto. Los asirios eran un pueblo semita asentado en la parte norte de Mesopotamia, ¿no? En la parte norte, Nínive. Hemos escuchado Nínive ahorita en el video. Un lugar de suelo poco productivo, seco y rocoso. Esto lo empecé explicando. Estas difíciles condiciones los van a empujar a la conquista de nuevos territorios. A partir del siglo XIV a.C., los asirios van a empezar su expansión de su capital a sur. Sin embargo, recién hacia el siglo IX a.C. van a lograr constituir un estado al asegurar su dominio sobre las zonas conquistadas. En el siglo VIII a.C. organizaron un sistema de recaudación de impuestos y fue fundada la nueva capital, la ciudad de Nínive. Esto les va a permitir a sus sucesores establecer un imperio que va a llegar hasta las costas del Asia Menor, Egipto y la meseta del Elam, ¿no? Para los monarcas asirios, los territorios conquistados constituían básicamente una fuente de tributos y recursos. Por ello, no les interesaba mejorar las condiciones de vida de los pueblos dominados, a los que sometieron a un régimen de terror y a deportaciones masivas. Para conseguir sus objetivos contaban con un ejército poderoso, que fue el más grande y eficaz de los conocidos hasta entonces, gracias a las innovaciones tecnológicas, como la espada de hierro, lanzas, armaduras y maquinaria de asedio. La dureza del dominio asirio va a originar grandes resentimientos en los pueblos conquistados, lo cual va a ser aprovechado por los babilonios y los medos. Los medos son los persas, así los conocemos nosotros. Un pueblo tribal de origen de Persia para vencer a los asirios. En el año 612 a.C., Nínive fue destruida, suceso que va a sellar el final del imperio asirio. Entonces, miren, acá, ¿no? Hemos pasado el babilónico, miren el asirio, y ahora vamos a ir al neobabilónico. ¿Qué va a pasar con el neobabilónico? Vamos a ver ahora el video del imperio neobabilónico antes de empezar a hablar de él. Por los hititas. El segundo imperio babilónico, mejor conocido como neobabilónico, inicia en el año 626 a.C. y termina en el año 539 a.C. Durante este periodo, los babilónicos lograron conquistar naciones vecinas, así estableciendo su dominio y alcanzando progreso económico, agrícola y desarrollo arquitectónico. La actividad económica fundamental que desarrollaron los babilonios fue la agricultura. Las comunidades vecinas aprovecharon las corrientes de agua que les rodeaban para crear un sistema que les permitiera regar los cultivos. Los babilonios se valieron de la crianza de ganado y animales de carga para llevar a cabo labores de ganadería.
por lo que criaban bueyes y cerdos. El comercio jugó un rol importante en la economía del imperio. La región babilónica era politeísta, creían en dioses mayores y menores, a quienes les construían grandes templos. Los mayores, como Marduk, dios de Júpiter y de Babilonia, dios supremo para los babilónicos, tenían templos de mayor importancia. Otros dioses a quienes se les rendían tributos eran Enlil, dios que controlaba el futuro de todos los seres, Ea, dios del conocimiento mágico, Anu, dios del cielo, Ishtar, diosa del amor, Nabu, patrón de las escribas y dios de la sabiduría. Para esta civilización, los dioses eran seres terribles y vengativos, que solo podían ser bondadosos y benevolentes con los pueblos a quienes adoptaban. Los dioses malvados eran representados con cabezas o formas de animales, mientras que los dioses bondadosos o protectores se representaban con figuras humanas. El conocimiento científico estaba en manos de los sacerdotes y su área de mayor interés fue la astronomía. Bien, hasta ahí suficiente como para entender lo que va a ser el final antes de la invasión de los persas. El neobabilónico. Tras la caída de los asirios, el imperio asirio, ¿no? El Nabopolassar, rey de Babilonia, establecerá un imperio neobabilónico. Este fue un periodo de renacimiento para la antigua ciudad de Babilonia. ¿Por qué renacimiento? Porque ya habíamos dicho que Babilonia había florecido en esta época, ¿no? En la época que vamos a conocer sobre los primeros estados. Miren la época, ¿no? Babilonia está aquí, en el medio, y va a estar como al inicio, como una gran ciudad. Renacimiento vuelve a florecer con Nabucodonosor, sobre todo. Este periodo fue un periodo de renacimiento para la antigua ciudad de Babilonia, que alcanzó un gran esplendor bajo el reinado de Nabucodonosor II, quien impulsó el desarrollo del comercio, las artes y la edificación de grandes construcciones. En su palacio, Nabucodonosor va a mandar a construir jardines sobre terrazas escalonadas, los célebres jardines colgantes de Babilonia, consideradas una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿no? Estos son, miren, está la ciudad, está amurallada. Dentro de las murallas de la ciudad, los jardines colgantes que eran una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El imperio neobabilónico va a heredar un eficaz sistema de recaudación de tributos y botines para mantener el ejército y emprender obras públicas. Pero pronto el imperio se va a debilitar y los persas, liderados por Ciro II, Ciro el Grande, le vamos a conocer, van a conquistarlo en el 539 a.C. Entonces, miren dónde nos encontramos en la evolución histórica. Es el más corto de todos, el imperio neobabilónico, entre el 612 y el 539. Pero ahí vamos a encontrar una de las maravillas del mundo antiguo. Es en este momento, en el periodo del imperio del neobabilónico, ¿no? El babilónico está acá. Es aquí el de la construcción de los jardines colgantes. Después va a venir la construcción de la conquista persa con Ciro el Grande. Bien, entonces hasta acá es el tema. ¿Cuál es ahora la tarea? La tarea no es muy larga, la tarea es cortita. ¿En qué consiste? Primero, el espacio. Ya hemos visto todas las zonas, ¿no? Los nombres de las penínsulas, de los ríos, ¿no? Esto es lo que tienen que completar ustedes. Escriben los nombres de los mares, ¿no? Ya los hemos comentado en el video, hasta están en el mapa que justamente les he enviado. Tienen que transcribirlo, colocarlo todo aquí. Así como las zonas en las que se dividía el territorio mesopotámico, ¿no? Y hemos explicado cómo se va a dividir esta zona de acuerdo al momento, con colores, ¿no? Escribe los nombres de las principales, así lo distinguen, con colores o con plumones. Escribe los nombres de las principales ciudades. Después pinta de verde la zona de los valles fértiles. No es muy difícil. Después, de acuerdo a las dos culturas que hemos hecho, tanto la Mesopotamia como la Egipta hay línea de tiempo comparada. Complete la información de las líneas de tiempo comparadas entre Mesopotamia y Egipto y luego responde. ¿Qué acontecimientos ocurrían en Egipto durante el reinado de Hammurabi en Mesopotamia? ¿Dónde está Hammurabi en Mesopotamia? Tienen que buscarlo aquí.
¿no? ¿Y qué estaba pasando en Egipto en ese momento? Después van a tener que aplicar, ¿no? Este es el código de Hammurabi. Habíamos dicho que es el código de Hammurabi, es el código legal más antiguo en la historia de la humanidad. Lean el documento 7, ahorita les digo cuál es ese documento, y los textos de esta actividad, este y este. Luego aplica la técnica para identificar los principios y valores democráticos que existen en ambos códigos de leyes. Identificar principios y valores democráticos. Para identificar principios y valores democráticos se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, el contexto histórico de cada documento. Segundo, quiénes lo van a crear. Tercero, la intención de cada documento. Cuarto, los principios básicos y la información de cada ley. De ahí, la sanción que se va a aplicar contempla los principios y valores de una cultura democrática, como el respeto, el derecho a la vida, la libertad, y después elabora conclusiones. Eso es lo que tienes que hacer en relación el código de Hammurabi y el código legal, el código peruano, ¿no? Acá hay dos artículos precisos, y aparte, acá también está una lista sobre lo que es el código de Hammurabi. El código de Hammurabi, ¿no? El primer código de leyes de la humanidad, y da algunos preceptos, ¿no? Entonces tiene que compararlo con el código de nosotros, con el código peruano, y sacar conclusiones. Esa es toda la tarea. 3 cosas que me tienen que presentar, recuerden. Lo primero que me tienen que presentar es, entonces, la ficha que les acabo de explicar cómo se hace. Lo segundo, su material de estudio, que no puedes hacer el quizzes si no has hecho el material de estudio. Les vuelvo a repetir, ¿cómo estudias para un examen? ¿Cómo haces un examen si no has estudiado? Hemos estado practicando formas para estudiar para exámenes. El quizzes es un examen. ¿Cómo hacemos el quizzes? Con el material de estudios que hemos venido practicando durante todo el año. Haces el material de estudios, que es la segunda parte, y de ahí haces el quizzes, ¿no? Eso es toda la tarea, 3 partes. Espero que la explicación de este video les haya servido para entender el tema. Espero que estén bien, chicos. Les mando un saludo afectuoso y tengan una bonita semana. Faltan 2 semanas para vernos. Vayan practicando para la exposición que tienen pendiente. Nos vemos